A nombre del Instituto Nacional Electoral, de su Consejo Local en Puebla, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda mesa del Foro México 2024, que vamos a definir como país. En esta ocasión es la visión del periodismo. Uno de nuestros ponentes nos avisa que viene un poco retrasado, pero bueno, vamos a iniciar por respeto a quienes están puntuales. Así que bueno, le doy la más cordial bienvenida y ahorita leeré sus semblanzas a Viridiana Lozano de Ambas Manos y a Enrique Núñez de Intolerancia Diario. La esencia de este foro que mis compañeros consejeros y yo creamos a través de la Comisión de Comunicación y Debates es ofrecer al electorado… A ver, perdón, micrófono, me están diciendo que no se escucha muy bien. A ver, ahí se escucha mejor. Hola, 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 ¿ahí me escuchan mejor? ¿Sí? ¿Allá se escucha bien, Julieta? Gracias. Les decía yo que la esencia de este foro, estas 6 visiones que estamos ofreciendo, es dar al electorado cierta información que les permita el próximo 2 de junio emitir un voto más informado. Vivimos actualmente una situación en términos políticos y en otros muchos términos muy polarizada. Yo insisto en que a este país le están sobrando entrañas y le están faltando neuronas. Y este tipo de diálogos, pues creo que ayudan, insisto, al electorado a poder emitir un voto con mayor información. Son 6 mesas, 6 visiones. Se podrían haber hecho muchas más mesas, pero bueno, de entrada hicimos estas 6, esta es la segunda, a reserva de comentarlo al final. Mañana tenemos la visión de la economía en el TEC de Monterrey, el jueves la visión de la academia, seguiremos con la visión de los partidos para cerrar con la visión de la cuarta transformación. Así que sin más vamos a iniciar. Viridiana Lozano Ortiz es directora del periódico Ambas Manos, licenciada en comunicación con una maestría en letras iberoamericanas y otra en escritura. Actualmente estudia la maestría en diseño de la información. En 2012 fundó Periódico Central. En 2022 dejó ese proyecto y fundó el periódico Ambas Manos, que dirige actualmente. Hoy colabora en Tribuna Noticias en el noticiero a las 6. También conduce Off the Record, un programa de opinión política de mujeres. Ella es Viridiana Lozano Ortiz. Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir a este foro organizado por el Instituto Nacional Electoral, a los que están aquí por elección y a los que terminaron aquí quedando con sus amigos para pasar la tarde y acabaron en este foro, que seguramente algo de lo que digamos será de mucho interés, sobre todo ahora que estamos en medio de este proceso electoral. Primero, pues quiero, aunque parezca muy obvio, introducir en el tema de qué vamos a elegir el próximo 2 de junio, porque a veces nosotros como periodistas lo tenemos muy claro y nos encontramos con electorado, personas, estudiantes, ciudadanos que no tienen mucha idea de qué es lo que vamos a votar. Primero, pues hay que decir que este 2 de junio será una elección histórica en el caso del Estado de Puebla, porque vamos a elegir 6 cargos, nos van a entregar 6 boletas el domingo que vayamos a votar. Vamos a elegir la presidencia de la República, vamos a escoger diputados federales, senadores. De ahí bajamos a la elección local a elegir a gobernador, digo gobernador en masculino porque solo hay candidatos hombres en este caso, diputados locales, presidentes municipales y junto a ellos toda la planilla que incluye regidores, síndicos. Son muchísimos cargos de elección popular. Es Puebla el estado que tiene más cargos en disputa, son en total 2,286 y esto, para que tengamos una idea, representa al 11%
de todos los cargos que se van a elegir en el país. Entonces es a eso a donde vamos. Y en este caso este foro al que nos invita el Instituto Nacional Electoral, pues va más enfocado hacia la visión del periodismo, es decir, nosotros como periodistas, ¿qué estamos viendo sobre el tema de la elección? Seguramente los que están aquí recuerdan, porque estaba yo pensando como a qué nos estamos enfrentando cuando me pidieron venir a platicar a este foro. Recuerdan seguramente la elección anterior, que me parece que a lo que nos enfrentamos en el tema periodístico fue a este tema de las fake news. Era muy fácil, ahora ya el algoritmo, por ejemplo, de varias redes sociales como Facebook no lo permite, que se generaran fuentes de información, URLs, pseudoperiódicos que pudieran producir información falsa, y era muy difícil para los usuarios de las redes sociales, en la ciudadanía en general, distinguir en cuándo una noticia era real y cuándo una noticia no lo era. ¿Por qué sucedió? Porque en ese momento Google estaba pagando muy bien por los clics en los portales, sin importar qué portal fuera. Entonces yo podía subir, y seguramente a ustedes les pasó que veían muchas noticias falsas, pero una de ellas, un día sí y otro también, mataban a Chabelo en su momento, y eso generaba clics estrepitosos para saber si era la noticia cierta o no era cierta. Entonces había o estábamos inundados en ese momento de noticias falsas, y el reto en ese momento de los medios de comunicación era combatir la desinformación que había. Ahora el algoritmo tanto de Google como de Facebook, a raíz de la pandemia del coronavirus, para evitar caer en este tema de la desinformación, evita, y ustedes lo pueden ver, ya casi no encontramos en Facebook, que es la red social, todavía la red social más utilizada, este tipo de noticias, pero sí se ha encontrado otra manera de desinformar, que es a la que nos seguimos enfrentando en este proceso electoral. Para empezar, bueno, el papel que tendríamos que tener los medios de comunicación sería el de exponer y corregir las narrativas falsas que se generan a través de diferentes redes sociales. Estamos en estos momentos ante también desinformación, estamos en estos momentos ante el troleo. Hay montones de cuentas en todas las redes sociales que no tienen, digamos, a una persona con fotografía y nombre detrás de, que se dedican a alimentar ciertos discursos, a generar trending topics, a subir desinformación. Nos enfrentamos, por supuesto, a la violencia digital, que aunque ya está siendo regulada en ciertos temas, por ejemplo, la ley Olimpia, que regula una parte de la violencia digital y todo esto, pero de todas maneras nos estamos enfrentando a violencia digital, y como todavía las redes sociales permiten que no haya una identidad real detrás de, pues es algo que sigue proliferando en el discurso. Y algo también a lo que nos enfrentamos y que creo que es muy importante es a la información fragmentada. Y esto sucede sobre todo en esta red social de TikTok o con los Reels de Instagram. ¿Por qué? Porque solamente a través de estas redes sociales consumimos una parte de la información. Nos deja por algunos momentos sin el contexto completo. Les pongo un ejemplo que seguramente muchos de los que estamos aquí vimos. Cuando fue el meeting de arranque de campaña de la candidata de la Alianza de Morena, Claudia Sheinbaum, uno de los videos más virales fue este video que seguramente vieron con Clara Brugada, que parece ser que se repelen en lugar de acercarse al momento de saludarse en el meeting. No sé si todos ustedes seguramente lo vieron. Entonces, pues nos enfrentábamos a esta información fragmentada, a un video que duraba 10 segundos y que todos o la mayoría entendimos como un distanciamiento. Digo, había un contexto, por supuesto, para entender esto, para leer así el video, que fue pues que Claudia Sheinbaum quería poner a García Harfuch, que al final no lo logró, que terminó poniendo a Clara Brugada, pero lo saco a colación más bien por este tema de la información fragmentada. Entonces era muy difícil que de ahí los que consumimos este video consumiéramos otras fuentes para poder enterarnos realmente de si hubo o no hubo un distanciamiento o buscáramos el video completo.
Y vimos un sobreesfuerzo de esta alianza o del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum por transmitir un esfuerzo que sigue hasta este momento, o sea, siguen apareciendo, me parece, la semana pasada en un auto todos juntos, Clara, Harfuch y Claudia Sheinbaum. Los vimos mover el video completo, mover desde otro ángulo el video para darnos a entender o evitar o ir contra esta narrativa de la supuesta pelea en contra de. Entonces, ese yo creo que es el ejemplo que tenemos más inmediato sobre a lo que nos estamos enfrentando como medios de comunicación. Entonces, pues tenemos que ir con reportajes, notas, videos que también nosotros mismos realizamos a tratar de explicar muchas de las narrativas o de la desinformación que surge, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos a nivel nacional, la batalla más grande que creo que están librando los medios de comunicación de derecha contra los de izquierda es este tema de la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿no? Hay una narrativa que pueden encontrar muy diversa sobre si realmente esto es benéfico o no para los ciudadanos, y esto llega a ser muy difícil discernir para los ciudadanos entre cuál es el discurso correcto, si me va a servir, no me va a servir, si de verdad el presidente se está queriendo apropiar de los fondos de pensiones o es más bien un beneficio para que todos los pensionados puedan tener acceso al 100% a su pensión, ¿no? Entonces es ahí en donde entramos los medios de comunicación, que solemos muchas veces ser etiquetados de izquierda o de derecha, dependiendo de con qué nota, columna o reportaje se encuentre el lector, pero que siendo tantos pueden dar también una posibilidad a los lectores de consumir diferentes narrativas y tomar una decisión. Y el tema de los medios al final va a ser ganarle a la inmediatez de las redes sociales. ¿Qué prefieren los lectores y sobre todo los lectores más jóvenes como medio de información? Ir a TikTok y buscar un video tal vez sobre el tema o encontrarlo, o buscar un medio de comunicación serio, elegirlo en donde se puedan informar y que además este medio también les pueda dar la información concisa y en un tiempo, digamos, corto, ¿no? Digo, en estos momentos lo estamos viendo, en TikTok los videos que triunfan son los videos que duran menos de un minuto, los videos que acaparan la atención en el segundo uno, no hay presentación, es este tema también de cómo vamos aprendiendo ahora a informar. Si yo grabo un TikTok en estos momentos y empiezo diciendo, hola, soy Viridiana Lozano y hoy les voy a bye. O sea, tengo que empezar diciendo, bueno, hasta ahorita la tendencia, porque puede cambiar de un momento a otro, tengo que empezar diciendo, es mentira lo que se está diciendo sobre el fondo de pensiones porque les voy a explicar, a ver si puedo captar. Entonces nos estamos enfrentando a ese tema de que en las redes sociales cualquier persona se puede autoproclamar experto en cualquier tema. Ya hablo de psicólogos, médicos, doctores, y decimos, como antes, digo, creo que una generación antes de la mía decía, mi mamá, por ejemplo, decía, es que lo vi en Facebook y es real, y la generación actual dice, es que lo vi en TikTok y es real. Entonces seguimos enfrentando, creo que ese problema de la desinformación. Y también para esta exposición del papel de los medios de comunicación, también revisé un poco las estadísticas, porque ahora ya la gran mayoría de los medios de comunicación somos digitales. De esta mesa Enrique sí sigue imprimiendo, ¿no? Se sigue llegando en un periódico impreso, pero no todas las personas tenemos acceso a internet. Entonces, si esta termina siendo en algún momento la principal fuente de información, pues está todavía sesgada a la gente que pueda pagar sus datos, porque está bien, digo, todos en la capital podemos tener acceso a internet, los planes existen, existe la cobertura, por decir, lo que no existe necesariamente en el interior del estado, pero no todos utilizan sus datos para consumir noticias, o sea, para entrar a un portal. Ya hay planes de todas las compañías celulares que te permiten tal vez elegir TikTok, tal vez elegir Facebook, y seguimos yendo a las redes sociales como medio de información principal,
pero ninguno o muy pocos de los que son planes cerrados te permiten una apertura total para Google para que la gente pueda ir a buscar fuentes de información fidedignas. Entonces, no toda la gente decide gastar sus datos para informarse a lo largo del día o para empezar a buscar información real, ¿no? Vimos, el último estudio que encontré fue del INEGI del 2022 sobre el acceso a las tecnologías de la información. En un año, del 21 al 22, incrementa solo el 1.6%, es decir, no es algo que esté creciendo a pasos abismales, como si se reducen cada vez más las fuentes de información impresas o las que llegan al interior del Estado. Por ejemplo, SICOM, que tiene un gran alcance. El acceso a la computadora en el estado de Puebla es del 31.7% y es el noveno más bajo del país. Y el acceso al internet, que ya ha crecido bastante, es del 70%, pero aún así es el quinto más bajo del país. Entonces, si en estos momentos le apostamos a que nos informamos a través de internet, pues sigue siendo también muy sesgado para que al final, y todo esto ¿por qué viene a colación? Porque al final la decisión que vayamos a tomar el 2 de junio, cualquiera que sea, si pretendemos que sea una decisión informada, pues todavía estamos lejos de que si yo tomo esa decisión, la información que tengo para tomarla sea real o no sea real. Estamos lejos todavía de llegar, creo yo, a ese discernir entre voté por fulano porque vi un video en el que contestó muy bien o decidí quitarle mi voto a Perengano porque se equivocó en una declaración o lo hizo mal o se cayó o una canción o cómo estamos decidiendo, ¿no? Digo, ahorita por ejemplo el tema viral del momento debe ser la canción de Maynes, ¿no? Y lo que están haciendo para quitar ese discurso de que pues la canción de Maynes ya pegó, es primera en Spotify, es número 1 en los trending topics de TikTok, es grabar por otro lado los TikToks de sí me gusta la canción, pero no significa que vaya a votar por el ven. Está ahí como la guerra, ¿no? Y empieza a ser viral el TikTok de Andrés Manuel López Obrador, seguramente si lo consumen ya lo vieron, de sí, diles que sí, que Andrés Manuel es un peligro para México, pero a la hora de votar, vota por Andrés Manuel. Se está peleando ahí un poco el discurso y no en el tema de ir a los medios de comunicación a revisar preparación, propuestas, que es algo que siempre hemos querido y que todavía estamos, creo yo, lejos de conseguir. Listo, Yuka. Gracias. Gracias, Viridiana. Al final de las 3 ponencias tendremos una ronda de preguntas y respuestas y también les recuerdo que todas las mesas están quedando grabadas y se suben a las redes del Instituto Nacional Electoral, INE Puebla, en YouTube, en X y en Facebook. Bueno, Rodolfo Ruiz Rodríguez, periodista y politólogo con más de 35 años de experiencia profesional en radio, prensa e internet, especializado en asuntos políticos y electorales. Desde hace más de 22 años dirige el periódico digital eConsulta, que ha ganado 4 premios nacionales de periodismo y el premio a la innovación en transparencia organizado por el Banco Mundial, la ASF y el INAI, y cuenta con ediciones regionales en Tlaxcala y Veracruz. Es autor del blog La Corte de los Milagros, licenciado y maestro en Ciencias Políticas. Fue corresponsal, fundador y director regional de El Universal en los estados de Puebla y Tlaxcala. También se ha desempeñado como docente de periodismo, sistema político mexicano y algunas materias afines en la UPAEP, en la UDLAP, la Ibero y la UAP. Ha sido reportero y conductor de programas y noticiarios radiofónicos. Rodolfo Ruiz Rodríguez. Ya está prendido, ¿verdad? Buenas noches, una disculpa por llegar tarde, asuntos de última hora, pero ya andamos por aquí. ¿Qué se juegan los medios de comunicación en estas elecciones? Se juegan varias cosas. Una es su prestigio y credibilidad con la ciudadanía, con sus lectores o audiencias y con sus seguidores en redes sociales. Pues cuando se conozcan los resultados de la jornada electoral,
Estos podrán valorar si la información que difundieron fue verídica o falsa, si fueron equilibrados en su cobertura, al dar a los principales competidores espacios o tiempos similares, si los medios actuamos como enlace entre los actores políticos y candidatos con la ciudadanía o como instrumento de propaganda y manipulación electoral. La verdad es que el rol de los medios en este y en anteriores procesos electorales deja mucho que desear, porque nos hemos convertido en propagandistas de discursos, consignas, proyectos y programas sin analizar su correspondencia con la realidad, sus implicaciones y si estos son viables o factibles y si tienen sustento metodológico y presupuestal. En la cobertura noticiosa de las campañas y las larguísimas y anticipadas precampañas, no es redundancia, los medios hemos privilegiado los qués, sin preguntar y sin cuestionar a los candidatos los cómo, los cuándos y los porqués o para qué. En lugar de indagar con especialistas o técnicos de cada área o disciplina por las propuestas y proyectos de los partidos y candidatos, para indagar las soluciones que plantean en sus plataformas electorales para el Estado, la capital o las regiones de la entidad, para ver si son las adecuadas y pertinentes, los medios nos hemos conformado con publicarlas y repetirlas como loros. En tales condiciones, la pregunta, ¿hacia dónde van los medios noticiosos y qué estamos haciendo los periodistas para mejorar el país? La respuesta es poco optimista. Poco, muy poco o nada. ¿Por qué? Porque ante la crisis que enfrentamos los medios, por no encontrar un modelo de negocios que cubra nuestros gastos operativos, hemos entrado a una dinámica que privilegia el escándalo, el sensacionalismo, el entretenimiento y lo viral sobre la información dura y verificada, la información recabada in situ y el periodismo de investigación que contextualiza, analiza causas y antecedentes y puede anticipar efectos y consecuencias. Por la dinámica impuesta por las redes sociales, en muchas redacciones ya no se contratan reporteros, sino editores o redactores cuya chamba consiste en robarse los contenidos de otros medios o de los usuarios de redes sociales, presentándolos como propios y con el inequívoco propósito de monetizarlos. Se atiende más al criterio de publicar rápido que en verificar la declaración o el supuesto acontecimiento noticioso y la confiabilidad de la fuente. Y se prefieren las historias cortas o videos chuscos con títulos gancho que producen visitas fáciles y pueden viralizarse como las policíacas o las notas de chismes de celebridades y famosos, sobre todo si el ingrediente sexual está presente. En la actual coyuntura electoral, los candidatos, partidos y coaliciones no contratan espacios para la difusión noticiosa de sus actos de campaña, porque esos ya los tienen con los repetitivos spots de radio y televisión que vuelven inaudibles las estaciones radiofónicas e invisibles los canales de televisión abierta. Lo que sí pagan, sin dejar rastro en esas operaciones, son entrevistas a modo, la publicación de gacetillas, videos y fotografías publicitarias o propagandísticas de sus monumentales concentraciones, del gran afecto que les prodigan sus simpatizantes y el pueblo que los aclama. También pagan por protección, por blindarse de informaciones negativas que puedan dañar su imagen o poner en riesgo su arribo a un cargo de elección popular, y por la difusión de encuestas que les son favorables y la contención de aquellas que pronostican su derrota. Creo que si algo ha quedado de manifiesto en el proceso electoral en curso es que las cosas ya no pueden seguir igual en materia de propaganda, actos anticipados de campaña, excesivo pautado de spots en medios electrónicos concesionados, difusión de encuestas electorales amañadas, proliferación de portales, sitios y cuentas de redes sociales fake y publicación de fake news. Por supuesto que se necesita una reforma electoral profunda, pero también autoridades electorales y partidos políticos comprometidos con la democracia y medios de comunicación responsables. Dicha reforma tendría que modificar el modelo de medios y la espotización de las campañas, el despilfarro propagandístico de candidatos en anuncios espectaculares
que supuestamente contratan revistas y portales que a veces nadie conoce. La celebración de debates entre candidatos en distintos formatos, donde se contrasten ideas y proyectos y en los que puedan decirse sus verdades y rebatir acusaciones sin insultos ni golpes bajos, y sancionar la difusión de encuestas y noticias falsas por cualquiera de sus plataformas. Los medios de comunicación tendríamos que entrar también en otra dinámica, de manera individual o colectiva, para cerrarle el paso a las fake media y a los medios impostores que propagan información engañosa y manipulada para distorsionar la percepción pública y para afectar la toma de decisiones informadas por parte de los votantes. Otra cuestión que pondría y que está a nuestro alcance por parte de quienes dirigimos medios sería la asociación con especialistas y académicos en distintas áreas para evaluar en conjunto las propuestas de partidos y candidatos, analizar su viabilidad técnica y logística, pero sobre todo para conocer el costo de estas y su factibilidad presupuestal. Muchas gracias. Gracias Rodolfo. Enrique Núñez Quirós es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Ejerce el periodismo desde el año 1992. Entre el 92 y el 98 ha sido conductor de los programas Café con Piquete, La Tribuna Gigante del Deporte y Cargando la Suerte en Grupo Tribuna Radiofónica. Entre el 96 y el 98 fue conductor y productor de los programas de televisión Póker Deportivo y Toros y Flamenco. Cronista con contrato de exclusividad con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma para la narración de los partidos de fútbol y las corridas de toros en todo el país. Ha sido colaborador del noticiero Hechos Puebla en TV Azteca. Es fundador y director del diario Intolerancia, autor de la columna política Contracara, fundador y director de la revista Animal Político, conductor titular del noticiero radiofónico matutino Informativo 102 en 102.1 FM en Puebla, fundador y director general de Megalópolis, así como conductor y productor del programa Megalópolis en Grupo Fórmula 104.1 FM, con cobertura en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en las ciudades más importantes del país. Es conductor del programa Destrozando la Noticia, de lunes a viernes, y conductor del programa de análisis político Off the Record. Autor de la videocolumna Zona Cero, publicada en medios digitales todos los domingos, así como también fundador del Instituto Mexicano de Periodismo, primera institución en Puebla en incluir la licenciatura en periodismo. Enrique Núñez Quirós. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Me da gusto compartir con mis compañeros, con Rodolfo, a quien tengo un aprecio y una admiración de muchos años, prácticamente desde que iniciamos la labor periodística. Viridiana, que es una de las periodistas con mayor crecimiento en los últimos años en Puebla, y por supuesto el agradecimiento al Instituto Nacional Electoral y a Gerardo Sánchez Yuca, con quien tengo una amistad de hace muchos años. Yo quisiera entrar a un tema que me parece medular en este momento de la campaña. ¿Qué es lo que está en juego en esta próxima elección? ¿Qué es lo que está en juego? Pues me parece que son muchos los temas y los podríamos dividir. Podríamos hablar que está en juego la fortaleza, la autonomía y la certeza del Poder Judicial Federal. Es un tema innegable. Sabemos que está en riesgo de acuerdo a los resultados de la próxima elección. También estará en juego la autonomía y la integridad del Instituto Nacional Electoral, que hoy es nuestro anfitrión, pero sobre todo que será el gran árbitro de esta contienda, y no sabemos si el último gran árbitro de las contiendas electorales de este país. Quien no lo quiera ver está siendo miope. La realidad es que vivimos un serio peligro y pobres de aquellos que no lo estén viendo. Esa es mi opinión. ¿Qué más está en juego? Me parece que está en juego
la existencia de órganos vitales para la vida política, la vida democrática de este país, como el IFAI, por ejemplo, un tema del que se ha hablado muchísimo en los medios, en las redes y en todos los espacios de análisis en este país. También estará en juego la custodia de recursos, sea en fideicomisos o en otro tipo de fondos, en fondos diversos, como lo que sucedió ayer en una decisión de los congresos, en este caso el Congreso en San Lázaro. Ya sucedió y no es la primera vez lo de ayer, es una realidad. Pero ¿qué más está en juego? Está en juego la libertad de los medios. Han sido constantes los ataques que han recibido los medios nacionales y también los locales. Nos vemos en ocasiones coartados, limitados y sobre todo ante una lógica financiera que provoca que estén bien los más sometidos. Los medios que se someten son los que habitualmente resultan los más premiados. Y ante eso tenemos que entender que el peligro que vivimos los medios de comunicación en lo que suceda el día de la elección y los días y los meses subsecuentes tiene que ser tomado en consideración al momento de votar. Esa democracia que hoy vivimos, sumamente perfectible, por supuesto, que hay muchas cosas que hay que mejorar, por supuesto. Hoy está aquí don Ricardo Villa Escalera, que le tocó vivir los tiempos en los que la democracia era de verdad una caricatura en México. Y aún así, hombres como él y como muchos otros fueron los que lograron que hoy viviéramos la etapa democrática de la que hoy disfrutamos y la hemos incluso normalizado. Hemos normalizado lo que hoy es el INE, lo que hoy son nuestras instituciones electorales, no solo el INE, sino los tribunales electorales, los órganos estatales y muchos de los lineamientos que marca la legislación electoral. Todo eso es el resultado de un trabajo de muchos mexicanos que gracias a ellos hoy nos han dado algo que vemos normal. Tan normal lo vemos que al presidente no le tiembla la mano, no le tiembla ni la mano ni la voz para censurarlos como corruptos, como un árbitro desleal, un árbitro totalmente parcial. Así ha señalado al INE y lo señala con una facilidad como señala a los órganos electorales también en el caso de los tribunales. Bueno, si no defendemos eso, dentro de poco estaremos en el México antidemocrático que le tocó vivir a don Ricardo Villa Escalera junto con muchos otros mexicanos. A eso vamos y tenemos que reflexionarlo. Y el tema de los medios de comunicación me parece muy importante y creo que Rodolfo toca un tema que no hay que dejar a un lado. ¿Cómo sobreviven los medios en la actualidad? Creo que tendríamos que cambiar el modelo, no solo para la publicidad en tiempos electorales, sino en general, porque la realidad es que hoy es más fácil ganar audiencias con información, pueden ser fake news como la citaba Viridiana, pero también puede ser a través de noticias morbosas, de noticias sin periodismo de investigación, con cabeceos, podríamos llamarles escandalosos, que nos den rating, que nos den visitas y que con eso nos consideren importantes como para otorgarnos un convenio de publicidad. Y peor aún, sometidos. ¿Estás sometido? Dale. No estás sometido, no le des. Y eso me parece que es un punto relevante en el que tenemos que insistir, tenemos que cuidar los medios y sobre todo los medios que no pertenecemos a esos grandes grupos que de una u otra manera pues están auspiciados por las propias empresas que los rodean y de los cuales por supuesto tienen beneficios de una u otra manera. Y bueno, después de esto me parece que tenemos que entrar en un análisis
de qué es lo que va a pasar ese día de la elección. ¿Qué va a definir la elección? De entrada, todos vemos en el día a día publicado en los medios de comunicación, unos se prestan, unos no se prestan, unos nos hablan de unas diferencias brutales. Yo he visto encuestas que nos hablan de un 3-1, he visto otras que hablan de 30, 35 puntos. Ahora, que las hagan, que las filtren, pues, al final los partidos o las coaliciones están en su derecho, pueden hacerlo. Ya las compraron, ya las pagaron, ya las hicieron, en fin. El tema es qué medio se presta a ese juego. ¿Te prestas o no te prestas a un juego? Por eso fue que nosotros como grupo decidimos hacer una alianza con una empresa ajena a los encuestadores mexicanos. Hicimos un acuerdo con Solmoirago, que es una encuestadora argentina, que nunca había trabajado en tierras mexicanas, y entonces la única condición que nos puso y que nos pareció la más lógica es como se las mande a las 7 de la noche, como se las mande todos los días ese tracking que estamos haciendo diario, así se publica. Y así lo hemos hecho. Podríamos equivocarnos o no por más o menos puntos, pero al final nos parece que es mucho más ético el presentar nuestras propias encuestas que presentar una encuesta que te filtran, de la cual te das cuenta que hay que están disparatados totalmente los resultados de una a otra. Ahora, ¿qué viene? En esas encuestas nos hablan de lo que va a suceder. Es innegable. Morena y la 4T tienen un voto duro, el mismo voto duro o un voto, digamos, similar al que en su momento tuvo el PRI. El PRI sabíamos de su voto duro y hasta lo calculábamos en número. Y después del voto duro, que ese lo tenemos claro que Morena, si hacemos un cálculo, pues andará cercano a lo que tuvo López Obrador. Y muchos dirán, es que Claudia Sheinbaum no tiene el empuje, el carisma que tiene López Obrador. No, pero ahora ellos cuentan con una estructura derivada del voto, del voto corporativo, que podría hacer que aspiraran a esos mismos 30 millones de votos. 30 millones de votos que también se suman una parte porcentual del crecimiento del padrón, que se calcula alrededor de un 10% en los últimos 6 años. Ok, 30 millones de votos. ¿Cuántos necesita la oposición para ganarle a la 4T o a la llamada Cuarta Transformación? Bueno, pues necesitarían, por supuesto, del voto partidista, que cada vez se les ha reducido más, sobre todo en el caso del PRI, el voto partidista del PAN y el voto ciudadano. Y después de eso viene un voto diferenciado. ¿Habrá o no habrá voto diferenciado en esta elección? ¿Va a haber o no va a haber? ¿Va a haber quien vote 6 de 6? ¿O llegaremos ya en este momento a una madurez política como mexicanos para determinar voto por la presidencia de una forma, voto por la gubernatura de otra y voto por los legisladores de otra? ¿Qué porcentaje podría ser? Los analistas dicen que difícilmente superará el 10% ese voto diferenciado. Vamos a ver qué pasa. Hay quienes piensan que puede ser mayor. Luego viene el famoso voto oculto, que no reflejan las encuestas. ¿Cuánto beneficiario de programas sociales le preguntan y te dice una cosa y hace la otra? Sucedía desde los tiempos del PRI. Y después viene en ese mismo voto oculto el que tiene temor a contestar y que se niega o cuelga o no, o cierra la puerta y no concede la entrevista en la encuesta. Pues ese es un voto oculto que no podemos con eficiencia o con exactitud calcular. ¿Cómo puede ganar la elección el frente opositor? Y con esto concluyo. Me parece que la oposición sabe perfectamente que están abajo en las encuestas. Eso en las reales, pues, en las que ellos mismos deben estar haciendo. ¿Cómo pueden ganar la elección? Con algo que sucedió en Puebla hace algunos años. Cuando Rafael Moreno Valle gana la elección,
Lo logra porque se da una votación absolutamente atípica. Votó gente que habitualmente no votaba. Se llegaron a porcentajes que en ese momento eran insospechados. El voto que calculaban que tendría Javier López Zavala lo tuvieron. Y ellos calculaban que con esos votos ganaban. Nada más que se volcó la sociedad y tuvo más de 1.100.000 votos, superó esa barrera Rafael Moreno Valle. Entonces, ¿qué necesita la oposición para ganar esta elección? Necesitaría una votación atípica que en lo personal en este momento aún no veo esa movilización social. Hay algunos brotes, algunas muestras, pero yo todavía no la veo. Entonces, ¿qué se necesita? Una votación totalmente atípica. Se necesita que vote quizá un 68, un 72 o un 75%. ¿Se va a lograr por parte del modelo opositor o del grupo opositor? Eso lo sabremos en la noche de la elección. Lo que es un hecho es que el voto duro de Morena difícilmente se va a incrementar. Y el número a seguir me parece que es 30 millones de votos. Si el Frente no logra superarlos, me parece que la próxima presidencia será de la Cuarta Transformación. Si no logra el grupo opositor esos números, me parece que la suerte está echada. Y la palabra la tienen los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, una vez más quiero agradecerles a los tres líderes de opinión definitivos en Puebla, periodistas respetados, respetables, que yo en lo personal admiro a los tres, además de que los puedo considerar mis amigos y les agradezco mucho. Sé que estos tiempos de elección también son de más chamba periodística, de escribir, de investigar, pero de verdad les agradezco muchísimo su presencia aquí hoy. Así que, pues levantando simplemente la mano, quien guste hacer alguna pregunta, y aquí nos apoyan con los micrófonos. Acá, adelante. Adelante, don Ricardo. No se está oyendo. Le cambiamos el micrófono, por favor. Bueno, ¿ya? ¿Se oye? Bueno. Digo que tenemos un poquito de competencia por ahí. Pues felicidades a Viridiana, Enrique y Rodolfo, muy bien, al moderador, magnífico. Yo sostengo, ¿verdad?, que la prensa no es el cuarto poder, es el primer poder. Y ustedes pueden hacer y deshacer gobiernos, prácticamente, el día que quieran. Y se los digo en serio, es la realidad. Que la prensa ahora esté un tanto dividida entre los que están sometidos y los que no lo están, afortunadamente, bueno, pues eso se da. Y no importa, hay que seguir de frente, ¿sí? No pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el periodismo crítico, el periodismo analítico, ¿no?, el periodismo de investigación? Pues hay algo realmente que creo que es muy importante. Por ejemplo, este fin de semana, ¿cuántos muertos tuvimos en México? 241. Fue el cuarto fin de semana más sangriento del sexenio. Muy bien. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Sí? ¿Van a dar la noticia? ¿Van a estudiar la noticia? ¿Van a reflexionar sobre la noticia? ¿O van a escribir de tal manera que esto, exagerando, ¿verdad?, ya no se vuelva a repetir? Porque yo veo así a grandes rasgos
pues un fenómeno sociológico verdaderamente increíble. Sí, no pueden ser nada más 241 personas que perdieron la vida. Nosotros necesitamos saber a fondo por qué sucedió ese fenómeno. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es nada más un botón de muestra, obviamente. Llevamos 180 y tantos mil. Y de desaparecidos, como ustedes saben, en el sexenio pues, prácticamente 50,000. Y de sexenios atrás ya sumamos en total 110,000. Es una crisis humanitaria completamente inaceptable. Es la realidad. Yo no sé si los periodistas pudieran hacer una huelga y dejarnos de plano sin comunicación, ¿sí? O si la nación debería de hacer una huelga nacional de algún tipo para demostrar su enojo y su responsabilidad ante los hechos. Es la realidad. Y sentar al gobierno nacional en una mesa de diálogo y no levantar la huelga hasta que tuviéramos soluciones medianamente factibles. Es una idea que pues creo que podríamos empezar a poner en práctica. Ahora bien, les agradezco mi referencia a mi persona. Efectivamente, sufrí todos los fraudes habidos por haber. Y bueno, la ciudadanía que me acompañó, que es la que verdaderamente pisotearon, ¿verdad? Pues aguantó y aguantó. Y ahora, bueno, después de 40 años, ¿verdad? Me estoy refiriendo a 1983, estamos en el 2024, pues ya ha habido cierto progreso. Y esperamos que el famosísimo fraude, que a mí me tocó el fraude patriótico, que ese ni Ripley lo entiende. Si yo ganaba, la patria se desaparecía. Es el fraude patriótico. Entonces ellos podrían hacer todo el fraude para que yo perdiera. Punto. Es verdaderamente un concepto maquiavélico que se desarrolló en la época del finado presidente, afortunadamente Miguel de la Madrid Hurtado, ¿sí? Pues bien, ahora ese fraude, ya saben ustedes que es con castigo de cárcel, sin derecho a fianza, que es un delito grave, etcétera, siempre que se demuestre. Ahora, claro, los fraudes, pues los que los hacen no van a avisar, aquí estoy haciendo un fraude, ¿verdad? Evidentemente que no. No va a ser tan fácil tampoco demostrar fraudes, demostrar la forma en que están induciendo el voto, tratando de comprar el voto, la clientela famosa de los proyectos y planes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sigan adelante. Este país todavía no está perdido. Está casi, pero todavía no está perdido. Y hay que luchar para que salga la gente. Para terminar, Xóchitl dijo, el 62% que salgan a votar son palabras de ella, es suficiente. Yo creo que no, ¿verdad? Como decían aquí don Enrique y demás, el 65 sería mejor y el 70 ni se diga. Estamos 100 millones en la lista de electores. Entonces, si sale el 70%, son 70 millones, ¿no? Entonces, Andrés Manuel tuvo 30 millones y yo nada más quiero decirles a ustedes que en el PRD en el 2005 yo me presenté con el presidente del partido para competir para la presidencia de la República con Andrés Manuel, dentro del partido. Porque Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había abandonado esa competencia interna con Andrés Manuel. No se dieron las condiciones y él se fue solo, porque yo francamente pensé que debíamos de tener un diálogo, una competencia política interna, costaba 30 millones de pesos y a mí me dijo Leonel Cotramontaño que no los tenían para realizar un debate dentro del PRD en el año 2005, ¿sí? Eso nada más por una aportación que hago que muchas personas no conocen. Pues bien, vamos a seguir adelante y para terminar también, 30 millones de mexicanos no votan, jamás votarán.
Eso no puede seguir. No tienen castigo de ninguna índole. Todos los que votamos acarreamos el muertito, nosotros, y la responsabilidad, y los 30 millones que nunca votan. Nunca se nos ha ocurrido decir, así no juego, te quito la credencial de elector, te dejo ya, si no la usas, pues ya dejas de ser ciudadano, ya, olvídate. Cualquier cosa que quieras tramitar, pues ya no te podemos dar tu credencial de elector. Vayan pensando en eso, por favor. Y felicidades a todos los que defienden la libertad de expresión. Sigan presionando a las autoridades, a los gobiernos. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Quisiera escuchar su punto de vista sobre las encuestas que publican ahorita, sobre todo en periodo electoral, los políticos. Desde su punto de vista, ¿sí contribuyen o sí hacen la diferencia en las urnas que meses antes, en algunos casos aquí en Puebla desde hace años, casi, se publiquen este tipo de encuestas y se difundan y se les haga promoción? ¿De verdad impacta en el electorado pues estas percepciones que se busca generar con estas mediciones, por una parte? Y por la otra, ahorita que don Enrique mencionaba la cuestión del control a los medios de comunicación, pues a final de cuentas la prensa funciona como un contrapeso, ¿no?, dentro de la democracia, que es completamente necesaria. Entonces, en este sentido, para que digamos que se quede atrás, por así decirlo, este control a los medios de comunicación, ¿qué tendría que ser primero? ¿Avanzar en México y en la democracia para que deje de existir este control, o primero los medios de comunicación deberían dejar atrás como esas ataduras para que la democracia en México avance? Gracias. Bueno, sobre lo que comentaban de el tema, digo, empieza poniendo usted un ejemplo sobre el número de muertos y qué tanto podemos hablar, en qué sentido los medios de comunicación. Yo creo que lo que ayuda es la no polarización del discurso, que es algo en lo que estamos metidos en este momento, ¿no? Las encuestas lo dicen, y también ha habido muchos analistas que han hablado de eso. Estamos en un México polarizado que se va a ver seguramente reflejado en las urnas el próximo 2 de junio y será entre los que están a favor de, como lo han llamado ellos, la cuarta transformación, y los que han estado en contra de la cuarta transformación. Y en esa polarización, lamentablemente, los medios de comunicación hemos también jugado un papel muy importante, ¿no? Muchos medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, aplauden las acciones o defienden las acciones del presidente y en ese momento de los candidatos de Morena, o los condenan completamente. Entonces creo que eso tampoco ayuda a que los ciudadanos tomen una decisión informada, como platicaba yo al principio de esta conferencia, y lo que sí ayuda es la diversidad de puntos de vista, ¿no? O no ir siempre en contra de uno de los, o de la cuarta transformación, o a favor de, porque al final no terminamos contribuyendo a que cada uno de nosotros tengamos una postura crítica sobre, que nos ayude a tomar una decisión el próximo 2 de junio, una decisión informada, ¿no? La polarización creo que está haciendo bastante daño en ese sentido. Y creo que Rodolfo tocaba también, Rodolfo Ruiz, director de Consulta, que está aquí con nosotros, tocaba también un punto importante sobre el financiamiento de los medios de comunicación. Los ciudadanos se quejan mucho, ¿no?, de si los medios de comunicación, ya saben, nos pagan por decir ciertas opiniones, por dirigir el discurso, por divulgar o no divulgar cierta información, pero también es cierto que en México la iniciativa privada, por así decirlo, tampoco es que le apueste a los medios de comunicación para que podamos tener otra fuente de financiamiento, y tampoco se ha aprobado, y en algún momento se discutió en la Cámara de Diputados federal o local, o sea, este tipo de reforma de los medios de comunicación para que todos tengamos acceso a dinero público, se planteó en algún momento, para que podamos seguir operando, ¿no? Tampoco es algo que se esté buscando en México para que los medios de verdad puedan ser libres y autónomos todos, aunque al final
recordemos, y es algo que nos enseñan creo que desde que empezamos la carrera de comunicación o periodismo u otras licenciaturas, pues el tema de la subjetividad siempre termina existiendo, ¿no? Siempre nosotros terminamos teniendo cierta opinión, cierta preferencia sobre tal o cual tema publicar. Entonces, bueno, creo que ese tema de la diversidad de información es a lo que tendríamos que apostar más para allá, y a ver qué más dicen mis compañeros sobre el tema. Es un tema. Yo respecto al tema de lo que nos preguntaban de las encuestas, sí me parece muy importante. Rodolfo también ha trabajado con encuestadores desde hace mucho tiempo en una sociedad que creo que es muy interesante lo que Rodolfo en su experiencia nos pueda decir. Pero yo veo claramente tres tipos o dos tipos de encuestas de manera esencial. La encuesta que es encargada para generar percepción. ¿Qué está haciendo la 4T? Y lo hizo claramente en el Estado de México. En el Estado de México manejaron diferencias de más de 30 puntos, terminaron en 8, un poquito más, pero se disminuyó la diferencia, o la diferencia real fue de menos de 2 dígitos, fue de 1 dígito. Me parece que es la misma que están siguiendo ahora en la nacional y en algunos estados. Decir, la diferencia es de 30 puntos y ¿qué es lo que haces? Desincentivar el voto. Eso es lo que buscan. Por eso es que yo insisto que la elección para que gane el frente opositor tiene que ser una votación atípica, y para que se dé una votación atípica, el ciudadano, el voto switcher, tiene que estar convencido de que están compitiendo. Y por eso es que lo que buscan es que sientas que ya no hay competencia. ¿Ya para qué voy si esto ya valió madre, no? O sea, al final eso es lo que se busca con esas encuestas disparatadas. Ahora, hay otro tipo de encuestas, que es la encuesta que haces para hacer estrategia, para preparar una estrategia en tu equipo de campaña, y lo que le dices al encuestador es: a mí dime la verdad. A mí dime la neta de cómo están las cosas para yo de ahí partir y saber cómo voy a actuar. Porque si te va a estar engañando con las otras, pues te puedes equivocar. Y es para un lado o para el otro. Y me parece que bajo esa lógica, unos están haciendo una chamba de generar esa percepción, y la otra, la tercera, que podría yo un rubro, es la de los medios independientes que con esfuerzos propios hacen su encuesta, contratan o tienen a su propia encuestadora, y entonces publicas, pero sin estar afectado por intereses. Esas creo que son los 3 tipos de encuestas que hoy estamos viendo en esta arena electoral. Pues yo no podría agregar nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo les pediría a mis compañeros consejeros, Cindy Sosa, consejera distrital del 9, si nos acompañas, Jordán Miranda Trejo y Claudia Maribel González del Consejo Local, si me ayudan a entregar los reconocimientos, por favor. Bueno, es un gusto para mí entregar este reconocimiento. El Instituto Nacional Electoral otorga el presente reconocimiento a Enrique Núñez Quirós por su destacada participación en la mesa redonda La visión del periodismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me paso de este lado. Mismo texto, reconocimiento para Rodolfo Ruiz Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Muy valiosos sus puntos de vista de todos. Muchísimas gracias. Aquí tiene. Bien, finalmente a mí me toca entregar por parte del Instituto Nacional Electoral este reconocimiento a Viridiana Lozano Ortiz por su destacada ponencia en esta mesa redonda, La visión del periodismo, como parte de este foro que vamos a definir como país. Muchas gracias por su participación. Bueno, con esto terminamos.
Yo les recuerdo que mañana a las 12:30 en el TEC de Monterrey, en la sala de Relaciones Internacionales, tendremos la mesa La Visión de la Economía, con la participación de la doctora Diana Alarcón, quien es parte del equipo cercano de Claudia Sheinbaum, el doctor Herberto Rodríguez Regordosa del IESDE y el doctor Ignacio Ibarra, director del programa de Economía del propio TEC de Monterrey, Campus Puebla. Y el jueves a las 12:30 en la sala de sesiones del Consejo Local, La Visión de la Academia, con el doctor Jorge Calles de la UAP, el doctor José Luis García de la Universidad Iberoamericana y el doctor Víctor Reynoso de la UDLAP. Todas, insisto, se transmiten a través de las redes del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por su asistencia y olvidé hace rato agradecerle a José Luis Escalera de Profética que nos haya prestado sus instalaciones para hacer este foro. Gracias por su presencia y buenas noches. Presidente, ¿nos acompañas a la foto?